Gracias por recordar. Bueno, ahora sí, vamos a ver los conceptos principales. El caso que estamos viendo son las dictaduras latinoamericanas a finales del siglo XX, específicamente entre 1980 y 1990. Si bien hubieron otras dictaduras y otros procesos, en América Latina se destaca este periodo de tiempo por así decirlo, hubo una proliferación, se me fue la palabra, hubo una gran cantidad de dictaduras durante este periodo de tiempo, es decir, a finales del siglo XX, por razones que les explicaré más adelante. También hubieron ciertos procesos revolucionarios que algunos se complementan con las dictaduras y otros surgen previo a las dictaduras del siglo XX. Hay que tener en cuenta una cosa y es que el discurso político tradicional de división, es decir, dividir la izquierda y la derecha, no funciona con las dictaduras. Las dictaduras no son solo de izquierda y no son solo de derecha. Han habido dictaduras tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, la dictadura de Fidel Castro es de izquierda, pero muchas otras son de derecha. ¿La dictadura nazi en Alemania es de izquierda o es de derecha? Las personas. ¿De derecha? Exacto. La dictadura hecha en Alemania por los nazis es de derecha. Son de extrema derecha, de hecho. Las condiciones y las características principales de una dictadura es que es un proceso violento. Toda dictadura tiene violencia, ejerce la violencia. De lo contrario, pues puede ocurrir que no ejerza un proceso violento, sí, puede ocurrir. Puede ocurrir que si sea un proceso sin violencia, no ocurre realmente mucho. De hecho, todas las dictaduras que tienen hasta han habido, se han escuchado casos de violencia. Pero pues la idea de una dictadura sin violencia puede ser, pero en la historia no ha ocurrido. Y todo eso es para mantener el control, mantener un estado de represión. El pueblo no se puede oponer y de la misma manera tiene que, por así decirlo, obedecer. Y una de las condiciones de toda dictadura es el papel que tienen las fuerzas militares. De hecho, muchas de las dictaduras que han habido en la historia han sido lideradas por un militar o un exmilitar. O sea, ¿por qué creen que pueda ocurrir esto? Por ejemplo, Fidel Castro era un exmilitar. Che Guevara, en su proceso de revolucionario que no logró, también era militar. Mao Zedong en China era militar y así sucesivamente. Sorprendentemente, una de las dictaduras y una de las problemáticas más grandes de la historia, que es Hitler con la Alemania nazi, sorprendentemente Hitler sí no es militar. Es una de las más graves y con mayores consecuencias en el mundo, pero esa sí no fue hecha por un militar. Pero las de América Latina, en especial durante el siglo XX, sí fueron caracterizadas por ser dirigidas por un militar. ¿Por qué creen que las fuerzas militares tienen tal participación en las dictaduras? Porque tantas dictaduras son lideradas por militares. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Porque, digamos, tienen a varios soldados a su poder y como que ya tienen como influencia dentro del gobierno. Exacto. Los gobiernos tienen que saber una cosa, tienen que tener seguro el control de la milicia. Si tienen a la milicia es fácil o por lo menos se mantiene en cierta medida controlada la población.
después de todo, las personas comunes y corrientes tendrían números, tendrían cantidad de personas, pero esa cantidad de personas se suple con el armamento. Es decir, las personas pueden conseguir unas armas, pero el ejército va a tener armas mucho mejores. Es por esto que para un dictador es vital y para un gobierno autoritario, que son diferentes, son cosas diferentes, de todos modos, ambos pueden ejercer la violencia, pero un gobierno autoritario es diferente a una dictadura, por motivos que les explicaré. Para mantener el control hay que tener el apoyo de los militares, y eso es algo que saben muy bien a los políticos de Colombia. Por eso ocurre tantos beneficios para los militares. Por eso, por ejemplo, los militares se jubilan a edades tempranas. Claro está que también se complementa con que es un trabajo de riesgo, pero también está lo de que tienen bastantes beneficios o derechos. Por ejemplo, hay barrios creados solamente para militares y así sucesivamente. Hay otros derechos que en este momento pues, son bastantes como para ponerse a mencionarlos todos. Sin embargo, hay otra característica aparte de que ya ejercen el control, y es algo que se enseña en las fuerzas militares. ¿Cuál creen que es el valor más importante en la milicia? En ciertas partes de la milicia, tampoco hay que generalizar, no a todos, pero sí a una parte se le enseña un valor sobre los demás. ¿Cuál creen que sea? Dios y patria. Sí, ellos están muy influenciados por el nacionalismo y por la religión, pero hay algo que se les enseña, una conducta en específico. Bueno, a una parte de la fuerza militar se le enseña la conducta de la agresividad. Esto podemos verlo, por ejemplo, en el SMAT. Se sabe que al SMAT se le hace actividades y maneras en que se les inculca la agresividad. Es decir, no que uno no sea agresivo, sino que se les enseña a que su primera reacción sea agresiva. Es por esto que hay tantos escándalos alrededor del SMAT, porque la primera enseñanza para este grupo de control es reaccionar de manera agresiva hasta el punto de la inconsciencia. Es por eso que mucha gente critica el SMAT y porque quieren que lo eliminen del gobierno, porque pues si es para controlar no tiene ningún sentido que sea agresivo. Sin embargo, pues el gobierno no va a eliminar el SMAT. ¿Por qué creen? ¿Para qué lo necesitará? Para controlar a la gente. Exactamente. Se les enseña el control por medio de la agresividad y el gobierno necesita controlar a las personas, no a un extremo como en una dictadura, pero sí mantener cierto estándar, cierta conducta típica, que no se salga de lo que ellos consideran normal o óptimo. Un segundo. Listo. Bueno, antes de ver los procesos de dictadura, veremos lo que es la revolución. ¿Qué es la revolución? Han habido muchas revoluciones a lo largo de la historia, ¿no? Está la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. ¿Qué implica entonces una revolución? Pelear para tener un cambio. Exactamente, es el cambio. Exacto, cambio. ¿Cambiar qué? ¿Qué es lo que se quiere cambiar en una revolución? La forma de gobernar. Exacto. Cuando uno cambia la forma de gobernar,
Lo que se busca en la revolución es precisamente un cambio en la estructura social, un cambio en lo que se conoce como status quo. Es decir, el status quo, que es la definición o la palabra que utilizamos para definir cuando las cosas se comportan en normalidad, cuando siguen completamente lo que se considera normal. No cambia, sino que se permanece. La revolución busca derrocar el status quo, busca cambiarlo. Usualmente es precisamente con el cambio de gobierno. Con el cambio de gobierno se logra el cambio en toda la estructura social, porque al derrocar una persona en el poder tiene que posicionarse otra. Y esa es una de las características precisamente de las revoluciones. Las revoluciones están representadas por un sector social específico. Usualmente es la clase social que tiene menos derechos que el gobernante, es decir, aquella clase social que se ocupa en segundo lugar. Esto se puede ver, por ejemplo, en la historia de Colombia con ¿qué quise decir? En la historia de Colombia con la independencia. Se derrocó a los españoles y ¿quién pasó a ocupar el lugar de poder? Los criollos. Exacto. ¿Y los criollos en qué posición social se ocupaban? ¿Estaban muy por debajo de los españoles o eran los segundos? ¿Qué me dice? Como muy por debajo, ¿no? Técnicamente eran los segundos, aunque sí, pues la cuestión de los derechos sí era bastante grande la distancia social, pero técnicamente en la estructura social eran los segundos mejor posicionados. Esta es una característica de las revoluciones. En la Revolución Francesa estaban la monarquía y después la burguesía. Y la Revolución Francesa no fue completamente liderada, pero sí tuvo un gran número de líderes burgueses. Es decir, los representantes o los líderes, por así decirlo, los líderes de una revolución suelen ser los que se ocupan o los que se posicionan en segundo lugar en la estructura. Principalmente porque sienten que sus derechos se ven vulnerados y quieren obtener el poder para que de esa manera no siga ocurriendo lo que ellos consideran injusto. Pero toda revolución está caracterizada por una clase social en específico. No es todo el pueblo, sino que sus líderes, bueno, todo el pueblo sí participa, pero sus líderes pertenecen a un sector social en específico. Y la otra característica de las revoluciones es la que ya mencioné de acabar con el status quo o derrocar el orden establecido. Eso es lo principal en una revolución. Quieren destruir o acabar con el orden que se mantiene. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de una revolución, sino de una reforma del sistema. Una revolución no quiere que el sistema actual permanezca, lo que quiere es derrocarlo e imponer uno nuevo. En la historia de América Latina no han habido tantas revoluciones, pero sí han habido intentos de revolución, guerras civiles o procesos en los cuales se busca derrocar el poder dominante. Ejemplo de esto es, por ejemplo, el Che Guevara en Argentina. Fue un intento de revolución, pero pues nunca tuvo éxito. O, por ejemplo, la proclama revolucionaria de las guerrillas en Colombia, también fueron intentos de revoluciones que nunca tuvieron éxito. Por
cuestiones que veremos la clase siguiente, a Colombia se la llama la democracia perfecta por una razón en específico, y es que tanto los intentos de revoluciones como las dictaduras o las revoluciones mismas no la han afectado. Pareciera que la democracia ha sido constante desde el siglo XIX. Por eso se le llama democracia perfecta. No porque sea la más ideal o que todo claramente es un proceso social y democrático, ni nada de eso. Simplemente se le llama la democracia perfecta porque los que están en el poder siempre han estado en el poder y siempre se ha habido elecciones entre comillas, porque se sabe que algunas elecciones se las han robado o matan los candidatos más populares y que probablemente iban a ganar. Entonces realmente eso de la democracia perfecta es tan solo una pantalla que algunos políticos utilizan mucho como para decir que somos el ejemplo de democracia en todo el mundo, porque casi ningún otro país ha tenido un proceso democrático permanente. Muchos han enfrentado revoluciones y dictaduras a lo largo de su historia. Como les digo, entonces Colombia casi en varias ocasiones se presenta como excepción. Ustedes me dirán qué piensan de eso. Pero salimos, que se va a acabar la clase y volvemos a ingresar. Yo les digo cuándo por WhatsApp, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. Gracias por recordar. Bueno, ahora sí, vamos a ver los conceptos principales. El caso que estamos viendo son las dictaduras latinoamericanas a finales del siglo XX, específicamente entre 1980 y 1990. Si bien hubieron otras dictaduras y otros procesos, en América Latina se destaca este periodo de tiempo por así decirlo, hubo una proliferación, se me fue la palabra, hubo una gran cantidad de dictaduras durante este periodo de tiempo, es decir, a finales del siglo XX, por razones que les explicaré más adelante. También hubieron ciertos procesos revolucionarios que algunos se complementan con las dictaduras y otros surgen previo a las dictaduras del siglo XX. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el discurso político tradicional de división, es decir, dividir la izquierda y la derecha, no funciona con las dictaduras. Las dictaduras no son solo de izquierda y no son solo de derecha. Han habido dictaduras tanto de izquierda como de derecha. Por ejemplo, la dictadura de Fidel Castro es de izquierda, pero muchas otras son de derecha. ¿La dictadura nazi en Alemania es de izquierda o es de derecha? Las personas. De derecha. Exacto. La dictadura hecha en Alemania por los nazis es de derecha. Son de extrema derecha, de hecho. Las condiciones y las características principales de una dictadura es que es un proceso violento. Toda dictadura tiene violencia, ejerce la violencia. De lo contrario, pues puede ocurrir que no ejerza un proceso violento, sí, puede ocurrir. Puede ocurrir que si sea un proceso sin violencia, no ocurre realmente mucho. De hecho, todas las dictaduras que tienen hasta han habido, se han escuchado casos de violencia. Pero pues la idea de una dictadura sin violencia puede ser, pero en la historia no ha ocurrido. Y todo eso es para mantener el control, mantener un estado de represión. El pueblo no se puede oponer y de la misma manera tiene que, por así decirlo, obedecer.
Y una de las condiciones de toda dictadura es el papel que tienen las fuerzas militares. De hecho, muchas de las dictaduras que han habido en la historia han sido lideradas por un militar o un exmilitar. O sea, ¿por qué creen que pueda ocurrir esto? Por ejemplo, Fidel Castro era un exmilitar. Che Guevara, en su proceso de revolucionario que no logró, también era militar. Mao Zedong en China era militar y así sucesivamente. Sorprendentemente, una de las dictaduras y una de las problemáticas más grandes de la historia, que es Hitler con la Alemania nazi, sorprendentemente Hitler sí no es militar. Es una de las más graves y con mayores consecuencias en el mundo, pero esa sí no fue hecha por un militar. Pero las de América Latina, en especial durante el siglo XX, sí fueron caracterizadas por ser dirigidas por un militar. ¿Por qué creen que las fuerzas militares tienen tal participación en las dictaduras? Porque tantas dictaduras son lideradas por militares. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Porque, digamos, tienen a varios soldados a su poder y como que ya tienen como influencia dentro del gobierno. Exacto. Los gobiernos tienen que saber una cosa, tienen que tener seguro el control de la milicia. Si tienen a la milicia es fácil o por lo menos se mantiene en cierta medida controlada la población. Después de todo, las personas comunes y corrientes tendrían números, tendrían cantidad de personas, pero esa cantidad de personas se suple con el armamento. Es decir, las personas pueden conseguir unas armas, pero el ejército va a tener armas mucho mejores. Es por esto que para un dictador es vital y para un gobierno autoritario, que son diferentes, son cosas diferentes, de todos modos, ambos pueden ejercer la violencia, pero un gobierno autoritario es diferente a una dictadura, por motivos que les explicaré. Para mantener el control hay que tener el apoyo de los militares y eso es algo que saben muy bien a los políticos de Colombia. Por eso ocurre tantos beneficios para los militares. Por eso, por ejemplo, los militares se jubilan a edades tempranas. Claro está que también se complementa con que es un trabajo de riesgo, pero también está lo de que tienen bastantes beneficios o derechos. Por ejemplo, hay barrios creados solamente para militares y así sucesivamente. Hay otros derechos que en este momento pues, son bastantes como para ponerse a mencionarlos todos. Sin embargo, hay otra característica aparte de que ya ejercen el control y es algo que se enseña en las fuerzas militares. ¿Cuál creen que es el valor más importante en la milicia? En ciertas partes de la milicia, tampoco hay que generalizar, no a todos, pero sí a una parte se le enseña un valor sobre los demás. ¿Cuál creen que sea? Dios y patria. Sí, ellos están muy influenciados por el nacionalismo y por la religión, pero hay algo que se les enseña, una conducta en específico. Bueno, a una parte de la fuerza militar se le enseña la conducta de la agresividad. Esto podemos verlo, por ejemplo, en el SMAT. Se sabe que al SMAT se le hace actividades y maneras en que se les inculca la agresividad. Es decir, no que uno no sea agresivo, sino que se les enseña a que su primera reacción sea agresiva. Es por esto que hay tantos escándalos alrededor del SMAT, porque la primera enseñanza para este grupo de control
es reaccionar de manera agresiva hasta el punto de la inconsciencia. Es por eso que mucha gente critica el SMAT y porque quieren que lo eliminen del gobierno, porque pues si es para controlar no tiene ningún sentido que sea agresivo. Sin embargo, pues el gobierno no va a eliminar el SMAT. ¿Por qué creen? ¿Para qué lo necesitará? Para controlar a la gente. Exactamente. Se les enseña el control por medio de la agresividad y el gobierno necesita controlar a las personas, no a un extremo como en una dictadura, pero sí mantener cierto estándar, cierta conducta típica, que no se salga de lo que ellos consideran normal o óptimo. Un segundo. Listo. Bueno, antes de ver los procesos de dictadura, veremos lo que es la revolución. ¿Qué es la revolución? Han habido muchas revoluciones a lo largo de la historia, ¿no? Está la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. ¿Qué implica entonces una revolución? Pelear para tener un cambio. Exactamente, es el cambio. Exacto, cambio. ¿Cambiar qué? ¿Qué es lo que se quiere cambiar en una revolución? La forma de gobernar. Exacto. Cuando uno cambia la forma de gobernar, lo que se busca en la revolución es precisamente un cambio en la estructura social, un cambio en lo que se conoce como status quo. Es decir, el status quo, que es la definición o la palabra que utilizamos para definir cuando las cosas se comportan en normalidad, cuando siguen completamente lo que se considera normal. No cambia, sino que se permanece. La revolución busca derrocar el status quo, busca cambiarlo. Usualmente es precisamente con el cambio de gobierno. Con el cambio de gobierno se logra el cambio en toda la estructura social, porque al derrocar una persona en el poder tiene que posicionarse otra. Y esa es una de las características precisamente de las revoluciones. Las revoluciones están representadas por un sector social específico. Usualmente es la clase social que tiene menos derechos que el gobernante, es decir, aquella clase social que se ocupa en segundo lugar. Esto se puede ver, por ejemplo, en la historia de Colombia con ¿qué quise decir? En la historia de Colombia con la independencia. Se derrocó a los españoles y ¿quién pasó a ocupar el lugar de poder? Los criollos. Exacto. ¿Y los criollos en qué posición social se ocupaban? ¿Estaban muy por debajo de los españoles o eran los segundos? ¿Qué me dice? Como muy por debajo, ¿no? Técnicamente eran los segundos, aunque sí, pues la cuestión de los derechos sí era bastante grande la distancia social, pero técnicamente en la estructura social eran los segundos mejor posicionados. Esta es una característica de las revoluciones. En la Revolución Francesa estaban la monarquía y después la burguesía. Y la Revolución Francesa no fue completamente liderada, pero sí tuvo un gran número de líderes burgueses. Es decir, los representantes o los líderes, por así decirlo, los líderes de una revolución
suelen ser los que se ocupan o los que se posicionan en segundo lugar en la estructura. Principalmente porque sienten que sus derechos se ven vulnerados y quieren obtener el poder para que de esa manera no siga ocurriendo lo que ellos consideran injusto. Pero toda revolución está caracterizada por una clase social en específico. No es todo el pueblo, sino que sus líderes, bueno, todo el pueblo sí participa, pero sus líderes pertenecen a un sector social en específico. Y la otra característica de las revoluciones es la que ya mencioné, de acabar con el status quo o derrocar el orden establecido. Eso es lo principal en una revolución. Quieren destruir o acabar con el orden que se mantiene. De lo contrario, pues no estaríamos hablando de una revolución, sino de una reforma del sistema. Una revolución no quiere que el sistema actual permanezca, lo que quiere es derrocarlo e imponer uno nuevo. En la historia de América Latina no han habido tantas revoluciones, pero sí han habido intentos de revolución, guerras civiles o procesos en los cuales se busca derrocar el poder dominante. Ejemplo de esto es, por ejemplo, el Che Guevara en Argentina. Fue un intento de revolución, pero pues nunca tuvo éxito. O, por ejemplo, la proclama revolucionaria de las guerrillas en Colombia, también fueron intentos de revoluciones que nunca tuvieron éxito. Por cuestiones que veremos la clase siguiente, a Colombia se la llama la democracia perfecta por una razón en específico, y es que tanto los intentos de revoluciones como las dictaduras o las revoluciones mismas no la han afectado. Pareciera que la democracia ha sido constante desde el siglo XIX. Por eso se le llama democracia perfecta. No porque sea la más ideal o que todo claramente es un proceso social y democrático, ni nada de eso. Simplemente se la llama la democracia perfecta porque los que están en el poder siempre han estado en el poder y siempre se ha habido elecciones entre comillas, porque se sabe que algunas elecciones se las han robado o matan los candidatos más populares que probablemente iban a ganar. Entonces realmente eso de la democracia perfecta es tan solo una pantalla que algunos políticos utilizan mucho como para decir que somos el ejemplo de democracia en todo el mundo, porque casi ningún otro país ha tenido un proceso democrático permanente. Muchos han enfrentado revoluciones y dictaduras a lo largo de su historia. Como les digo, entonces Colombia casi en varias ocasiones se presenta como excepción. Ustedes me dirán qué piensan de eso. Pero salimos, que se va a acabar la clase y volvemos a ingresar. Yo les digo cuándo por WhatsApp, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, profe. ¿Aló, pueden escucharme? ¿Me escuchan? Creo que no. Chicos, ¿me escuchan? Algo muy específico, pero ya se los explico. Antes vamos a ver a las actividades que están en la guía, que son sencillas. Tienen que investigar y resumir en sus propias palabras cómo fue una de las 4 revoluciones de América Latina, que puede ser la de Haití, la de México, la de Cuba o la de Nicaragua, la que ustedes quieran. Pongan especial énfasis en las causas, consecuencias y personajes. Eso es lo principal. Y por último vamos a ver un proceso de revolución o revuelta
que fue el proceso desarrollado por el indígena Manuel Quintín Lame en Colombia y se lideró a partir de 1910. Ambos son un trabajo investigativo. En filosofía, en cambio, tienen ya un trabajo más de reflexión. En filosofía tienen que leer el 4º capítulo del libro de El origen de las especies. Ese libro se encuentra por internet fácilmente, debido a que ya no tiene pues, las limitaciones del derecho de autor. Y escriben hacen un escrito reflexivo de máximo 3 páginas sobre cuáles son los peligros de aplicar las teorías de Darwin en la parte social o la parte humana, porque eso fue algo que se hizo mucho en esa época. Se aplicaban las teorías en lo social, es decir, se explicaba la humanidad por el origen de las especies. Para eso pues necesitan leer el 4º capítulo, que habla un poco de la supervivencia del más apto, que se transformó como la supervivencia del más fuerte, pero pues eso ya lo veremos la siguiente semana. Por último, la actividad que es para hoy es muy sencilla. Tienen que escribir qué harían ustedes si fueran un proceso de dictadura. Es decir, ustedes qué harían si fueran dictadores, pero no piensen, no, haría muchas cosas buenas. Recuerden que se tomaron el poder por la fuerza y tienen que mantenerlo por la fuerza. Y realmente, ¿qué harían si tuvieran tanto poder? Reflexionen en eso. Eso es lo que quiero que hagan. Máximo 1 página, pero quiero que hagan ese proceso. Reflexionen ustedes mismos qué harían si tuvieran tanto poder como un dictador. Si algo nos ha enseñado muchos estudios de psicología y de psicología social, es cuando a una persona se le da mucho poder, tiende a representar un papel bastante violento. Hay muchos estudios, como por ejemplo el de la cárcel, es una cárcel de Estados Unidos que no me acuerdo el nombre, donde se dividió a un grupo de estudiantes universitarios en 2. A uno se los dio el papel de prisioneros y a otros se les dio el papel de carcelarios. Lo que demostró este estudio es cuando lo que tienen que hacer es eso, una reflexión de qué harían ustedes en el caso de ser dictadores, en el caso de tener poder político extremo. Sí, sé que posicionados desde nuestros lugares comunes pensaríamos hacer cosas buenas, pero tienen que pensar que tienen que mantener el poder se otorgó por maneras violentas. Entonces, ¿qué tan buenos realmente seríamos cuando tenemos poder absoluto? ¿Qué tan buenos seríamos nosotros si se nos da poder absoluto? Esa es la reflexión que quiero que hagan el día de hoy. Entonces, eso queda para hoy.